Oremos, Padre, queremos poner en tus manos estos minutos ahora, para que Dios, a través de lo que hemos de escuchar, tu palabra venga a ser puntual, venga a hablar directamente a nuestro corazón, independientemente en donde estemos en nuestro caminar espiritual. Dios, si hay algún estorbo en nuestra mente, preocupación, inquietud o distracción, Señor, que nos lleve a finalmente no abrazar esta palabra y buscar nuestra acción o tu invitación, Señor, oramos que tú lo remuevas y que en esta hora, Señor, pongas en cada una de las personas que están en este lugar un espíritu de entendimiento, de sabiduría, para que al momento de poder iniciar, Señor, a desglosar el mensaje que tú tengas, nuestro espíritu, Señor, esté anhelante de tu palabra, nuestro espíritu esté sediento de tu palabra, nuestro espíritu, Señor, esté sediento de hacer cambios en nuestra vida, y cada uno de los pasajes bíblicos, cada una de las palabras que hemos de escuchar, nos lleven, Señor, a salir de este lugar desafiados a hacer ese cambio que necesitemos hacer el día de hoy. Padre, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para que tu palabra entre directamente a nuestra vida. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Oiga, yo ya estoy listo para el mensaje de esta tarde. ¿Cuántos estamos listos? Dije, ¿cuántos estamos listos? Continuamos con esta serie de temas titulada En esto creo. Y vamos en este momento a entrar a la parte 3 de esta serie de mensajes En esto creo, que iniciamos en el mes de marzo, la primera semana de marzo iniciamos con esta serie. Y les decía que hay muchas denominaciones, hay muchas religiones. Y cada una de estas religiones y denominaciones tenemos algo en común. Lo que tenemos en común es que todos nosotros tenemos una doctrina. Esa doctrina, según el sermón que predicamos el primer domingo del mes, decíamos que todas las religiones y denominaciones tienen su propia doctrina, la cual involucra ritos. En el caso de nosotros, tenemos 2 ritos como iglesia en los que creemos. Esos ritos son el bautismo y la Santa Cena, ¿no? Eso es en lo que creemos nosotros cuando hablamos de ritos. Después, el domingo pasado hablamos sobre que todas las denominaciones e iglesias tienen casi todas, su propio entendimiento de la salvación. Tienen su propia doctrina de la salvación. Y nosotros también creemos en la salvación. Así que el domingo pasado empezamos a explorar la doctrina de la salvación. Así que este sermón lo voy a dividir en 2. Parte del sermón va a ser como un recap, un resumen de lo que hablamos el domingo pasado. Y la segunda parte va a ser algo nuevo del mismo tema de la salvación. Antes de que continúe, a lo mejor el Espíritu le va a estar hablando a usted. A lo mejor el Espíritu le va a estar diciendo, ese mensaje es para ti, no se haga, ¿ok? No diga, y le está tirando pero con ganas el pastor al hermano o la hermana. No, es para usted, ¿ok? Entonces, ¿estamos listos para escuchar el mensaje? All right. Decíamos que para poder hablar de la salvación tenemos que entender que Dios tiene un plan, y el plan de Dios es que nosotros estemos con Él. Es el plan de Dios. Le pregunto a usted, ¿es un plan malo? Es el plan de Dios, estar con Él. Cuando Dios creó la humanidad, Dios la creó para estar con Él. Pero de acuerdo a la historia de Génesis capítulo 3 y de Isaías que leímos la semana pasada, dice Isaías que por causa de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, nosotros nos separamos de Dios. En lugar de estar con Dios, dejamos de estar con Dios por nuestros pecados e iniquidades. Entonces,
Dios no se quedó contento con eso. Dios no dijo, bueno, Adán y Eva, ustedes pecaron, arréglenselas como quieran. Usted, por su culpa van a estar separados de mí. No, no, Dios no dijo eso. Dios vino con un plan B. Y ese plan nosotros le llamamos plan de salvación. Ese plan de salvación es que Dios usa medios para introducirnos a su plan. Por lo siguiente, porque muchas veces nuestros propios planes, lejos de introducirnos a Dios, muchas veces nuestros propios planes nos alejan de Dios. ¿Están aquí? Muchas veces nuestros propios planes, en lugar de acercarnos a Dios, decimos, no, es que tengo que hacer esto, lo otro, tengo que después hacer lo otro. Y después Dios parece que de estar acá empieza a irse hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y cuando menos lo pensamos, nuestra semana está ocupada, que Dios no es parte de nuestra semana. Aunque no queramos, nuestros planes a veces nos alejan de Dios. De manera que Dios entonces nos introduce a su plan sin que nosotros a veces nos demos cuenta. Piense antes de que usted vino a Cristo, antes de que usted viniera a Cristo, antes, no en este momento, pero antes de que usted viniera a Cristo. Dios utilizó muchos medios para que nosotros fuéramos introducidos al plan de salvación de Dios. Piense en su propia historia. Yo le decía a mi historia que para mí era tan obvio, era tan normal el hecho de que yo crecí en una familia que tenía una vida espiritual bastante activa. Mi papá servía mucho, mi mamá muy activa en la iglesia, que para mí fue normal ir a la iglesia cada domingo. Era parte de mi agenda semanal ir a la iglesia desde niño, cada domingo, cada semana. Hasta que hubo un momento en que yo dije, eso no es normal, porque vi a la gente que vivía en mi calle y me di cuenta que nosotros éramos los únicos que realmente estábamos tan metidos con Dios y en la iglesia, en las cosas de Dios. Éramos la única familia protestante de la comunidad, de esa calle. Así que me di cuenta que Dios utilizó mi familia, el haber nacido en una familia protestante, para guiarme a Jesucristo. Pero póngase a pensar en su historia, ¿no? Quizás Dios lo que utilizó no fue su familia, a lo mejor Dios utilizó a un amigo que le estuvo hablando de Jesucristo una, otra vez, hasta que finalmente Dios lo trajo a Jesucristo. A lo mejor Dios utilizó a su propia familia, a ese miembro familiar que le estuvo diciendo, oye, te invito a la iglesia, oye, te invito a que vengas a este lugar, mira, y Dios utilizó a ese miembro de la familia para que usted entrara al plan de Dios sin que usted se dé cuenta y viniera a Jesucristo. A lo mejor Dios utilizó un flyer, un sermón en video, a lo mejor Dios utilizó una circunstancia. Dios utiliza circunstancias en las cuales decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Y a lo mejor Dios está utilizando esa circunstancia para guiarlo, introducirlo al plan de salvación que lo guíe entonces a Jesucristo. Es cuando llegamos a Jesucristo, a esta etapa en la que miramos atrás y decimos, espérame tantito, este amigo me ha hablado de Dios, esta circunstancia me está llevando a buscar ayuda y no encuentro en nadie más ayuda más que en Dios. Me encontré un flyer o vi un video, un sermón, y parece que todas estas cosas están entretejiendo, que me están guiando a Dios. Es en esta etapa en la que uno dice, como que esto no es una casualidad, una coincidencia. Yo creo que Dios tiene un plan para mi vida. Y sin que usted se diera cuenta, Dios usó medios, los cuales tienen un objetivo: apuntarlo a Jesucristo. Y nada más. Ese era el objetivo: apuntarlo a Jesucristo. Y aquí fue donde llegamos el domingo pasado, en el que dijimos, profesar a Jesucristo es decir que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pablo dijo, ¿verdad?, que el que creyere en su corazón y confesare a Jesucristo será salvo. Entonces llegamos a este punto en nuestra vida en el que profesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es una pequeña oración o afirmación de fe de no más a veces de 2 minutos. Pero vea lo que sucede acá. Es en esa
oración de fe o afirmación de fe que uno la hace con todo su corazón, sin entender exactamente qué es lo que está pasando en el ambiente natural, en el mundo natural. Hay algo que cuando uno está declarando esta palabra, está ocurriendo en el ambiente espiritual. Y lo que está sucediendo en el ambiente espiritual es que una persona como yo empieza a morir, a morir, a morir, y empieza a renacer un nuevo David con diferentes actitudes y con un corazón diferente. A eso se le llama el nuevo nacimiento. Y les conté la historia, ¿no?, de aquel miembro de 90 y tantos años, que me llamó y me dijo: pastor, tengo 90 y tantos años, tengo tanto tiempo en la iglesia, he enseñado, he ayudado, pero nunca antes me había preguntado a alguien si ya había hecho la profesión de fe. Y en mi oficina hicimos la profesión de fe. No importa qué edad tenga, seas chico, seas adolescente, joven, adulto, cuando uno hace esta oración con plena conciencia de que debe de haber una nueva persona en nosotros, no sé cómo sucede, pero ocurre. Ocurre un nuevo nacimiento. Ocurre dentro de nosotros. Hasta aquí estamos en la misma página. Entonces, esta etapa es parte del plan de salvación de Dios. No podemos llegar a esta etapa si primeramente Dios no usa medios que nos apunten a Jesucristo para llegar entonces a esta etapa y lo profesemos como Señor y Salvador. A esta etapa le llamamos, en términos teológicos, diga conmigo, justificación. Justificación. La justificación no es otra cosa que es el momento en el que nacemos de nuevo. Porque al pedir perdón de nuestros pecados, Dios nos justifica a través del sacrificio de Jesucristo. Esto es clave que lo pueda comprender. En otras palabras, si antes por el pecado no podíamos estar en comunión con Jesucristo, entonces ahora, porque somos justificados a través de Jesucristo y nos lava de nuestros pecados y remueve todo el pecado, lo que sucede es que entonces podemos estar en comunión con Dios. Porque ya no hay pecado en nosotros en ese momento. En ese momento de 2 minutos, 3 minutos. ¿Me está siguiendo? En toda su entera vida hay una etapa en la cual nosotros oramos esa profesión de fe, Dios perdona nuestros pecados y el pecado desaparece de usted. En esa pequeña oración de 2 minutos. Y esa justificación es que porque Dios remueve el pecado, estamos en comunión con Él. Es que es parte del plan de salvación. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. El día de hoy al final del sermón, quiero hablarles a esas personas que nunca en su vida han hecho una profesión de fe y que el día de hoy a lo mejor este es su día. Pero también voy a llevar el sermón a que podamos comprender qué pasa con nosotros, los que ya hicimos esta profesión de fe. En mi caso, fue en el 1995. En mi caso fue en el 1995, tenía 2 años. No es cierto. Tenía 15 años. 1995, cuando hice esa profesión de fe. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, pastor? Que ya hicimos esa profesión de fe cuando teníamos, 20 años, hace 2 años, hace 5 años, qué sé yo. Y eso es lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Así que esta es la segunda parte del sermón. Vaya conmigo a este pasaje de Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 7 y posteriormente al 15. Tome nota de este pasaje y vayamos leyéndolo juntos. Está aquí en la pantalla. Respetando los puntos y comas, vamos a leerlos todos juntos. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6 de la siguiente manera. Juntos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo entonces le escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, a los creyentes de Roma. Y esto es lo que estaba sucediendo. En el año 57, 60 más o menos, Pablo se da cuenta de algo. Cristo murió en el 33, ¿no? Pero para el 57, 60, ya habían pasado ya varios años, casi 30 años, que gente estaba siendo introducida al plan de salvación y los romanos estaban llegando a la justificación. Ojo aquí, porque aquí es donde empieza todo el problema de este asunto. Los romanos venían, eran justificados, perdonados por sus pecados, hechos una nueva persona. El asunto es que ellos seguían pecando y cayendo en los mismos errores, como si no hubieran muerto al pecado. Pablo dice que estaba crucificado su pecado, ¿no? El asunto es que parece que el pecado se descrucificaba y venía a ellos otra vez. De tal manera que Pablo se da cuenta que los romanos, habiendo sido justificados, caían en los mismos errores, en los mismos pecados que habían cometido antes y no avanzaban en algo más, sino que se quedaban en esa etapa. Para el siglo XVIII, Juan Wesley, que es el fundador del metodismo, encontró algo interesante con todos los creyentes en Inglaterra. Él, siendo de Inglaterra, encontró algo interesante con ellos, y es lo siguiente: que los ingleses habían sido introducidos al plan de salvación, pero al llegar a la justificación, ahí se quedaban. Ellos creían que no había nada más después de la justificación. Es decir, venir a Jesucristo, pedirle perdón, que nos perdone los pecados, ser una nueva persona, ahí terminaba en el nuevo nacimiento. Ahí terminaba. Era lo que los ingleses creían. ¿Por qué, pastor? Porque hasta la Reforma Protestante, que es el siglo XVI, Juan Wesley del siglo XVIII, para el siglo XVI, la única enseñanza que se estaba entregando a la iglesia era la justificación. De tal manera que toda la gente hasta el siglo XVI creía que la justificación era el fin de todo este proceso de salvación. Y no había nada más después de la justificación. Yo sé que esto está súper interesante y todos ustedes están así que deme más, pastor. Yo sé que este tipo de temas no nos lo enseña Univisión, ¿verdad? Estamos hablando de doctrina y teología y es un poquito complicado. Así que, ¿qué pasa con los ingleses y con los romanos? Y pasa que los ingleses entonces no quieren hacer nada más que llegar a esa etapa en su vida en la que solamente pecan y pecan y pecan y no salen de esa etapa. Cuando pienso en los ingleses del siglo XVIII y cuando pienso en los romanos del primer siglo, del año 57-60, no puedo evitar pensar en nosotros en el 2018, porque tal parece que para muchos de nosotros que ya profesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en alguna etapa de nuestra vida, hace 15 años, 5 años, 10 años, de pronto estamos atados a la etapa de la justificación como los ingleses y los romanos. Pastor, ¿de qué está hablando? Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros llegamos a esta etapa y por 2 minutos en nuestra vida entera no hay pecado, pero después de esos 2 minutos de la oración de fe, regresamos al pecado. ¿A quién le estoy hablando? Regresamos al pecado. Por 2 minutos de la oración de fe, Dios nos justifica. El pecado desaparece, estamos en relación con Dios, pero después caemos en pecado.
A eso yo le llamo el ciclo de la justificación. No es un término teológico, así que no vaya diciendo, no, ¿sabes del ciclo de la justificación? Porque no existe. Yo nada más lo estoy creando para ayudarle a entender este concepto. Entramos al ciclo de la justificación. Vea de qué se trata. En la justificación lo único que hacemos es pedir perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Está aquí conmigo? Todos estamos ahí. Y es nada más. Cuando estamos en el ciclo de la justificación nos damos cuenta porque usted ve la tentación y en lugar de vencerla, la tentación le vence. ¿Están aquí? Le vence. Usted ve la tentación y usted dice, no puedo. Y después termina pecando. Le falla a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando le falla? ¿Qué palabras le aparecen en su boca cuando va usted con Dios? Perdóname. Justificación. Usted mira a su prójimo y en lugar de tener amor, en lugar de entender el mandamiento que Jesús dijo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, parece que lo entendemos como odia a tu prójimo. Y en lugar de tolerarlo, en lugar de respetarlo, en lugar de honrarlo, en lugar de ayudarle, porque a lo mejor nos ofendió, nosotros decimos, no, que alguien más, que se la haga a alguien más. Después Dios nos habla y nos damos cuenta que fallamos y vamos a Dios en oración. ¿Y qué le decimos? No, si ustedes saben, ¿verdad? Ese asunto. Miramos y decimos, Señor, viene Semana Santa, Señor, y y mira cómo te entregaste por nosotros y todo lo que sufriste. Y Señor, tú me has llamado a seguirte. Y yo sé que tengo que orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, servirte, buscarte en integridad, tratar de ser santo, una mujer y un hombre santo, tratar de buscar tu rostro entre más lo pueda. Pero Dios, vas a ver que de hoy en adelante eso va a cambiar y sí lo voy a hacer. Pasan tan solo unos meses, en algunas personas unos días después de esa promesa. Y Dios nos habla, ¿te acuerdas de la promesa? Y vamos a Dios y le decimos, Señor, déle con confianza, estamos en familia, suéltelo. Me faltan 15 flechitas más. Vamos entonces y decimos, es que ahora sí, Señor. Y empezamos a querer que Dios haga en nosotros esa obra. Y Dios empieza a moldear. ¡Uy! ¿No es cierto que Dios moldea? Y Dios nos confronta. Y Dios nos dice, hey, tienes que cambiar eso, tienes que cambiar lo otro. Y después le decimos a Dios, no, ahorita no. Ahorita no, gracias. Dame un tiempito más. No todavía. Y después nos damos cuenta que eso que Dios quería cambiar y que no cambió porque nosotros no quisimos, nos metió a nosotros en problemas. ¿Están aquí? Después venimos a Dios y decimos, Dios, perdóname por no ser obediente. ¿Cómo sabemos que estamos en el ciclo de la justificación? Porque venimos y vemos eso y simplemente estamos pidiendo perdón porque no hicimos lo que Dios nos estaba diciendo que hiciéramos. Y estamos encerrados en este ciclo de la justificación, donde es fácil, créame que es fácil este ciclo. Yo le voy a decir por qué es fácil este ciclo. Es fácil porque lo único que usted tiene que hacer en este ciclo es pedir perdón. Es tan fácil. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Lo único es, Señor, perdóname. Y le hace así con esta cara, perdóname. Y eso es todo lo que hacemos en este ciclo, en la justificación. Entonces, encontramos que Pablo estaba lidiando con este asunto con los romanos y Wesley con los ingleses. Y Pablo nos da, el apóstol Pablo nos da una pista para encontrarle la solución a este asunto. Filipenses 2:12
Leámoslo juntos. Dice de la siguiente manera: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La palabra lleven a cabo significa katergotzamai. La palabra katergotzamai significa trabajar. La palabra trabajar es la mejor manera de entender la palabra trabajar es como el trabajo que hace un atleta cuando va a una competencia. Si imaginémonos a los atletas que van a los olímpicos. Ellos no van a los olímpicos diciendo, ok, voy a correr estos 100 metros y a ver qué sale. ¿Verdad? No, si fueron seleccionados es porque estos vienen con el objetivo de ganar la medalla, el premio. Por lo tanto, se preparan, trabajan, se ejercitan para esta competencia. ¿Estamos aquí? Eso es katergotzamai. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Los creyentes en esta ciudad llegaron a una etapa de justificación en sus vidas. Y Pablo les dice, no se acomoden. Katergotzamai, en su salvación. Trabajen en su salvación. Hagan algo por su salvación. Ejercítense espiritualmente para su salvación. Han llegado a la justificación, pero hagan algo más ahora ustedes, porque en la justificación quien hace el cambio es Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora les toca a ustedes hacer algo por su salvación. Trabajen en su salvación. Y eso es lo que Pablo trataba de decirles a los romanos cuando les estaba diciendo sobre cómo llegaban a esta etapa y seguían pecando y pecando. Este es el mismo asunto que Wesley estaba lidiando en el siglo XVIII. Los ingleses llegaban al siglo XVIII a ser justificados y le daban vuelta en ese ciclo. Porque según los ingleses no había nada más después de la justificación. En otras palabras, nos metemos aquí y seguimos pidiendo perdón porque no estamos trabajando en nuestra salvación. Porque no estamos esforzándonos suficiente, agárrese que ahí vengo, para vencer la tentación. Porque no estamos haciendo algo más allá que nos ayude a ver a esa persona de odio a amor que nos ofendió. Porque cuando llegamos a las promesas que le hicimos a Dios, nos falta esforzarnos por poder entonces cumplir lo que a Dios le dijimos que íbamos a hacer. Porque nos hace falta katergotzamai, trabajar, ejercitar, esforzarnos para poder entonces cuando Dios nos confronte y nos diga, quiero trabajar esta área en tu vida, decirle, Señor, soy barro en tus manos, dale, nada más con cariño, Señor. Entonces, la solución que Pablo le da es, Filipenses, trabajen en su salvación. Cuando Juan Wesley se da cuenta de que los ingleses estaban atorados, estancados en este ciclo de la justificación, entonces Juan Wesley dice, tiene que haber algo más para que los ingleses salgan de esa etapa. Debe de haber una solución a este problema. Y Juan Wesley entonces vino con el tema de perfección cristiana. Diga conmigo perfección cristiana. También es conocido como entera santificación, es el mismo asunto, el mismo asunto. Entonces, Juan Wesley le leyó su sermón y su enseñanza de la perfección cristiana al obispo del siglo XVIII de Inglaterra. El obispo le dice, Juan Wesley, no había nada como esto antes. Todo el mundo tiene que saber qué es esto. Y es como entonces Juan Wesley empieza a enseñar de la perfección cristiana. Así que esto es la perfección cristiana. La perfección cristiana es el estado perfecto de amor en el que el creyente llega, en donde el poder del pecado no tiene parte ya en su vida, porque el creyente aprendió a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo.
es el estado perfecto de amor en el que llegamos después de katergotzamai, después de trabajar, esforzarnos, en donde Dios transforma nuestro carácter de tal manera que Dios vacíe su amor para nosotros amarlo de regreso y amar a nuestro prójimo. Juan Wesley decía, no somos perfectos, pero eso no significa que no podemos avanzar hacia la perfección. Y yo creo que ahí es donde muchas veces nos quedamos. No somos perfectos, pero nos quedamos ahí atorados y no avanzamos hacia la perfección. Entonces Juan Wesley usaba una pregunta histórica que se ha usado desde el siglo XVIII hasta el día de hoy. Y la pregunta es, are you going into perfection? Es en inglés, así dice. Estás yendo hacia la perfección. Estás yendo hacia la perfección. Piense bien en esta pregunta. Ya estoy llegando al closing y el closing va a estar bastante interesante. Porque la pregunta involucra movimiento. Estás yendo hacia la perfección. Porque los ingleses estaban estancados en la justificación. Si estás yendo hacia la perfección significa estás avanzando, estás moviéndote del lugar de punto A a punto B, de punto B a punto C. La perfección cristiana entonces es un proceso de cambio de carácter y en el corazón del ser humano. Que Dios lo hace por amor. Porque nosotros estamos yendo hacia Dios por iniciativa propia. Oiga esto, muchas veces, ¿no es cierto que vemos a una persona que está fallando y decimos, cambia? ¿Por qué no cambias? Y le decimos, es que tú necesitas esto, tú necesitas lo otro. Entonces la persona tiene dos opciones. Cambiar porque quiera o cambiar porque quiere o cambiar porque le están diciendo que cambie. Cuando eso sucede, la persona trata de cambiar más porque le están diciendo cambia. ¿Y sabes qué es lo que hace? La persona trata de cambiar. Pero dígame usted, ¿cambia? No cambia. Porque no nació de su corazón. Fue por imposición. Para Juan Wesley, el cambio del corazón, el cambio del carácter no viene porque el pastor, el cónyuge, el hijo, la iglesia, el país le está diciendo cambia. Para Juan Wesley el cambio nace porque uno mismo se está acercando a Dios y es entonces la fuente de Dios, la fuente de amor que empieza a cambiar el corazón de nosotros porque nosotros somos los que estamos katergotzamai. En otras palabras, estamos en la etapa de la justificación y si de aquí nos empezamos a demorar un poquito y le empezamos a fallar a Dios, usted no necesita una revelación tan grande para entender que si usted está cayendo en el mismo error que cometía antes, en el mismo pecado que cometía antes, si le estamos fallando a Dios, nos estamos metiendo al ciclo de la justificación. Y es aquí en donde Juan Wesley nos dice, perfección cristiana. Perfección cristiana. Katergotzamai. Empieza a esforzarte por vencer la tentación. Empieza a esforzarte por cumplir las promesas que le hiciste a Dios aquel día. Empieza a esforzarte por poder entonces mirar a la oración, mirar a la Biblia, mirar a la iglesia, mirar al ayuno, mirar al servicio con deseos de poder entonces hacerlo en tu vida como parte de la obra transformadora que Dios está haciendo en nosotros. Es entonces en esa etapa de la perfección cristiana en la cual nosotros llegamos a un punto en nuestra vida en el que vemos nuestro ser como una roseta de maíz después de ser justificados y en la que nosotros tenemos que esforzarnos katergotzamai por hacer algo por nuestra salvación. Nos esforzamos por estar orando, leyendo,
yendo a la iglesia, nos esforzamos porque nosotros queremos, no porque el pastor nos llama, no porque el líder nos dice, ya llevas como 500,000 domingos sin ir a la iglesia, ¿qué está pasando? No, es porque nosotros nos estamos esforzando por ir, por orar, por leer la Biblia. No es porque el cónyuge nos dice, hey, ¿qué está pasando? Le prometiste a Dios algo. No. Empezamos a cumplir las promesas de Dios porque nosotros nos estamos esforzando por cumplir lo que a Dios le prometimos. Esa es la perfección cristiana, es el cambio que Dios está haciendo en nuestra vida conforme nosotros estamos katergatzamai. Es cuando Dios nos dice, hey, estoy tratando esta área en tu vida, y nosotros decimos, Señor, me voy a esforzar por yo también hacer mi parte en que ese cambio suceda en mi vida, de tal manera que la perfección cristiana es un cambio en el corazón y en el carácter de la persona por amor, porque nosotros nos estamos acercando a la fuente de amor en donde Dios nos recibe así. Y con una cuestión de tiempo, que en algunas personas son años, meses, días, Dios empieza entonces a tratar con nosotros en la perfección cristiana, en ese proceso de cambio. Y entonces lo que era esto empieza a sufrir un cambio en nuestra vida. De tal manera que cuando nos damos cuenta del tiempo que hemos pasado con Dios, descubrimos que no somos los mismos. Dios nos ha cambiado. El caparazón, la cáscara, tenía que morir, tenía que ser roto, para que dentro de nosotros naciera Dios y nos viéramos diferentes a como Él nos encontró. Este cambio no es fácil, pero es posible cuando entramos en ese proceso de cambio llamado perfección cristiana. ¿Están aquí? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Es a usted que le estoy hablando, no se haga. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Excusándose, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Cuando Dios quiere hacer una obra transformadora en nuestra vida. Gloria a Dios por eso, porque Dios no lo va a forzar a usted. Dios no le va a decir, métete al microwave que te voy a transformar. No meta a nadie tampoco a la fuerza. No. La persona tiene que solita ir a la fuente de cambio, y en la fuente de cambio es donde empieza Dios a transformar a la persona y la hace diferente. Es cuando usted ve entonces a esa persona que le ofendió y le dice, ven para acá, hombre, Dios te bendiga. Es cuando usted ve la tentación y dice, otra vez vienes tú, a ver, hombre, pues déjame te venzo. Es cuando usted entonces ve la oración y no tiene que esperar a que ocurra esa semana de oración y ayuno que la iglesia hace. Usted empieza a orar y ayunar porque es parte de la transformación que Dios hace en su vida, y lo quiere usted hacer porque Dios va a usar eso. Es cuando usted finalmente ve las promesas que le ha hecho Dios y le dice, Dios, no voy a dejar que se me pase un mes sin cumplirte la promesa que yo te hice aquel día. Dios, si tú me empiezas a transformar, yo voy a decir, Señor, adelante, hazlo. Es en esa etapa de la perfección cristiana en la que Dios empieza a sacarnos de ese ciclo de justificación y hacernos lo que Él quiere que seamos. Cuando atravesamos por esa etapa, ¡wow! Entonces, oiga esto, porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, uno deja de pecar. Porque lo menos que quiere es dañar la relación con su ser amado. Versus, deja de pecar. Deja de pecar. Deja de pecar. No, yo dejo de pecar porque amo tanto a Dios
que no quiero ofenderlo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, el amor que Dios ha depositado en mí es suficiente para no pecar y ofenderle y para amar al que me ha ofendido. Eso es perfección cristiana. Se dice tan fácil, pero hay que katergotsamai. Hay que trabajar. ¿Cuántas rosetas de maíz hay aquí? ¿Y cuántos necesitan ser palomitas, popcorn? Pongamos sobre nuestros pies y tome su boletín, por favor. Juan Wesley entonces se vio con su gente, los ingleses, en el siglo XVIII, y les hizo unas preguntas que son las que aparecen en su boletín. Después de la pregunta ¿qué significa katergotsamai?, que espero que ya usted sepa eso, les hizo estas preguntas que quiero que las reflexionen muy bien. Se lleven este boletín a su casa. Si cree que se le va a perder, tómele foto. Hasta hágale una selfie así. Y respóndalas tranquilamente en casa. Estas preguntas tienen que ver con perfección cristiana. Si su respuesta es nunca o a veces, cuidado, porque a lo mejor estamos en el ciclo de la justificación. Pregunta número 1. Aparte de mi conciencia, ¿he estimado algo tanto que no he querido separarme de ello para complacer o servir a mi prójimo? En otras palabras, hay cosas que estimo tanto, que amo tanto, que cuando se trata de servir a mi prójimo, digo, no, porque primero está esto. Y si usted estaba en etapas en donde usted ha podido servir a su prójimo, pero no ha querido, o ha querido, entonces responde esa pregunta. Segunda pregunta, ¿he gozado o sufrido con mi prójimo? Siempre tenemos esos amigos, conocidos, personas a nuestro alrededor a quienes Dios les bendice con algo, o desafortunadamente personas que están sufriendo por algo. La pregunta es, cuando usted se da cuenta de esas personas que están gozando por algo, por una bendición, o están sufriendo por algo, usted dice, déjame, me gozo contigo, qué bueno, adelante, o más bien somos como, pues, ¿qué hiciste para recibir eso? O si está sufriendo, tratamos de ni siquiera meternos, porque ya hay mucho drama en mi vida como para meterme con... Entonces, si la respuesta es siempre, excelente. Pero si usted cuando ve al que se está gozando o al que está sufriendo y lo ignora, entonces ahí le ponemos nunca o a veces, según sea el caso. Tercera pregunta, ¿he considerado las faltas de mi prójimo con piedad y sin enojo? Cuando veo a mi prójimo que falla, que peca, ¿qué hago? ¿Lo pisoteo? O más bien con piedad y sin enojo le digo, levántate, dale para adelante. Según su respuesta, pues es lo que usted pone en esta rúbrica. Y la última, demuestro mi amor a Dios de maneras visibles. Es decir, la gente puede decir, wow, mira a este hombre o esta mujer, cómo ama a Dios. No porque lo dice, sino por sus hechos, por sus actitudes, por su comportamiento. Así que demuestra usted su amor a Dios de manera visible, nunca, a veces, casi siempre o siempre. Así que terminamos con esto, casa linda. La justificación es parte del proceso de salvación. La perfección cristiana es parte del proceso de la salvación, es parte del plan de salvación. Porque el plan de Dios es, acuérdese, es que estemos con Él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero el pecado entra y no nos lo permite. Nos justificamos, somos justificados, podemos estar en comunión con Él. Pero si entramos en un ciclo de justificación, Dios usa la perfección cristiana para sacarnos de ahí, para acercarnos a Él y estar con Él. Estando con Él en la tierra, quiere decir que usted quiere estar con Él en la eternidad. No tiene sentido que yo diga, yo quiero estar con Dios en la eternidad y en la tierra no lo esté.
Estar con Dios es donde ocurre la perfección cristiana, el cambio, la transformación. Así que ahí donde está, cerremos nuestros ojos. Vamos a Dios en oración. Solo usted sabe cómo se encuentra su vida. Y quiero hablarle primeramente a aquellas personas que ya han sido introducidas al plan de salvación por diferentes medios. Quizás fue una circunstancia, quizás fue un amigo, quizás fue un flyer que Dios ha estado utilizando para introducirlo a su plan de salvación. Pero ya han pasado meses, días o años y no hemos llegado a profesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Yo quiero decirle algo. Dios obra. Dios obra. Y si hay personas en este lugar, que no importa si nos están acompañando por segunda, tercera o primera ocasión, o personas que vienen regularmente a este lugar y nunca han profesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, por lo tanto nunca han sido justificados y no han nacido de nuevo. Yo quiero hablarle a usted primeramente y decirle: Dios le ama. Quizás el mundo, quizás las circunstancias lo han hecho ser un tipo de persona, pero a través de la justificación una nueva persona nace, en donde la vieja no tiene poder con la nueva. Así que primeramente quiero hablarle a usted y decirle: si usted el día de hoy quiere hacer esa profesión de fe, olvídese de quién está atrás, a su derecha, a su izquierda. Olvídese de lo que está pasando en su mente en este momento. Muévase en fe y con todo su corazón dígale a Dios: Dios, estoy listo. Así que si usted quiere hacer esa profesión por primera ocasión, ponga su mano sobre su corazón y con toda la fe del mundo repita conmigo estas palabras ahí donde usted está. Dios, te doy gracias por tu amor, que nunca me ha soltado. En este momento reconozco que te necesito. Reconozco que me he separado de ti. Reconozco que he pecado. Pero vengo delante de ti para pedirte que me perdones, que me hagas una nueva persona, que tu sangre preciosa que se virtió en la cruz del Calvario me lave de pies a cabeza todos mis pecados, todas mis faltas, y cree en mí un nuevo ser, que te agrade, que te plazca en todo lo que haga. Señor, te profeso con todo mi corazón en esta hora como mi único Salvador y como mi único Señor. Te doy gracias por tu perdón y te entrego mi vida para que tus planes se conviertan en mis planes. Gracias por meterme a este plan de vida. Gracias por meterme a este proceso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.